De Sonora. Agradecemos la asistencia a esta reunión. Mismo damos una cordial bienvenida a las delegaciones del Colegio de Sonora. De igual forma recibimos con agrado la presencia de algunos técnicos aquí presentes. Nos acompañan en el presidium el licenciado Jesús Alberto Canoveles, presidente nacional del Colegio de Economistas. El presidente, por un lado, el presentar el segundo informe de gestión del colegio por parte de nuestro presidente, y por otro, continuar con las jornadas de los foros temáticos que tenemos previstos desarrollar de acuerdo a nuestro programa Mayo-Diciembre, que versarán sobre política, economía y Estado. En esta ocasión, este segundo foro, contamos con la distinguida presencia de un colega economista, el maestro Luis Fonserrada Pascal, que dictará la conferencia magistral Crecimiento y Bienestar en los Estados. Para continuar con la presente reunión y el programa, cedemos la palabra a nuestro presidente, licenciado Jesús Eliezer Caballero Lagarda, para que rinda su informe. Buenas tardes a todos los colegas economistas y a los diferentes representantes de las cámaras de las diferentes instituciones de educación superior que nos acompañan. En especial agradezco la presencia y asistencia de nuestro presidente nacional del Colegio de Economistas a este evento y sobre todo para que sea testigo de algunas de las recomendaciones que nos ha hecho a todos los presidentes de los colegios estatales en torno al trabajo colaborativo que debemos desarrollar y particularmente informar permanentemente de cada una de las acciones que estamos realizando en favor de nuestros gremios en nuestro territorio. Asimismo, atendiendo también y siguiendo las recomendaciones de desarrollar distintos foros temáticos a lo largo del territorio que nos corresponde, como bien lo hace el Colegio Nacional con los foros regionales encabezados, titulados para la construcción hacia un nuevo proyecto nacional de desarrollo, y que ya de esto, pues como ustedes saben, y se han estado transmitiendo en vivo a través del canal de la Web TV del portal del Colegio Nacional de Economistas, vamos por el sexto foro el próximo jueves, viernes 10 en la ciudad de Puebla, después de 5 foros exitosos a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Para continuar, agradezco también al maestro Luis Fonserrada por habernos acompañado, y el hecho de que él esté aquí obedece a dos razones. En principio, porque en las reuniones que hemos tenido los colegas nos han pedido que regresara después de aquella presentación muy apretada en el primer foro regional y que los dejaste picados. En segundo, porque también gracias a la Web TV que tiene el colegio, ahí es donde se registra el número de visitas y el número de veces que estudiantes o profesionales de economía ven cada uno de las ponencias que han desarrollado distintos colegas a lo largo de los 5 foros que se han realizado en nuestro país. Gracias, Luis Fonserrada, por acompañarnos y atender a nuestra invitación. Cuando iniciamos la dirigencia del Colegio Estatal de Economistas, nos planteamos 4 retos y 4 propuestas: trabajo colegiado, el desarrollo profesional, comunicación y vinculación, infraestructura física del colegio. Esa fue la esencia del programa de trabajo 2010-2012, y sobre todo hacer mucho énfasis en reducir los aspectos de la brecha digital que tanta falta nos hace atender en torno a la nueva economía global que estamos viviendo. En términos del trabajo colegiado, una actividad importante fue
realizar las reformas estatutarias. Como ustedes saben, durante los 40 años del colegio, su estructura orgánica funcional obedecía a un cuerpo de siete compañeros que dirigían el colegio. En esta ocasión, en estas reformas, y que era muy importante consolidar el aspecto de gobernanza, ampliamos la estructura orgánica funcional, pero adecuándolo a las nuevas condiciones que demanda la economía. Y fundamentalmente incorporamos también darle vida al Consejo Asesor Consultivo, donde estábamos haciendo un reconocimiento a los 12 expresidentes del colegio, que el colegio ha tenido a lo largo de los 40 años. Y así fue como se creó la figura legal del Consejo Consultivo, y está, como ya les señalaba, conformada por todos los expresidentes que ha tenido el colegio. Parte importante de esta reforma, de esta estructura orgánica funcional y del consolidar el aspecto de la gobernanza, lo constituyeron la creación de delegaciones regionales, no como membresía, no como membrete, sino de manera real. Y así, que antes se les denominaba corresponsalías, y así se creó la delegación regional de Navojoa, la regional Cajeme, Nogales, Guaymas Empalme, Caborca Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado. Fundamentalmente también quisimos o aprobamos la constitución de estas comisiones temáticas permanentes, integrando 7 coordinaciones, y que es precisamente donde recae el trabajo o la gran producción y los grandes compromisos para atender a los retos que el colegio tiene. Y ahí se creó la Comisión de Estadísticas y Sistemas de Información, la Comisión de Asuntos Hacendarios y Federalismo, la Comisión de Estudios de Prospectiva Económica, la Comisión de Asuntos Legislativos, la Comisión de Ciencia y Tecnología, la Comisión de Ediciones y Publicaciones y la Comisión de Comunicación Social y Eventos Especiales. De esta manera quedó estructurada pues, con 24 compañeros. Prácticamente triplicamos lo que era la vieja estructura, sin que esto signifique que es una estructura piramidal, sin que esto signifique que es una estructura burocrática, sino que se asignaron funciones muy específicas. En términos de desarrollo profesional, nos comprometimos a impulsar la capacitación, y a partir del mes de septiembre en el portal del colegio se podrá ofertar el programa de cursos que se tendrá. La certificación, que es un viejo anhelo también del Colegio de Economistas en general y de los economistas en particular. Quiero decirles que hemos tenido diversos colegios de profesionistas. Estuvimos en una reunión con la delegada de profesiones de la SED y con el licenciado Guillermo Malpica Soto, director de negociaciones de servicios de la Secretaría de Economía Federal, para conocer el marco normativo y los procedimientos legales para la certificación laboral de nuestra profesión, y sobre todo los acuerdos de reconocimiento y el ejercicio profesional en el marco del NAFTA. Pero una buena noticia es que el Colegio Nacional ha creado ya el organismo del Consejo de Evaluación de Profesionales de la Ciencia Económica, y donde será el mecanismo donde los economistas nos vamos a certificar en la carrera en lo general y con normas muy específicas que daremos a conocer. Este es un gran logro que, gracias a la Presidencia Nacional, ha logrado que se atienda esa gran demanda histórica que tenían los economistas, y que hoy, a través de este consejo y de este instrumento, podamos atender ese viejo requerimiento. En términos de investigación, el colegio fomentará y apoyará los estudios de investigaciones de economía aplicada que presenten a título personal o colectivo de nuestros agremiados. En este sentido, ya tenemos algunos estudios, algunos documentos que ya están en proceso y que estamos apoyándolos desde el colegio estatal vía la Presidencia Nacional del Colegio de Economistas. Y continuando en términos de desarrollo profesional, los foros temáticos. El colegio ha participado organizando o coorganizando los siguientes foros temáticos. Con Unison, y concretamente Unison Departamento de Economía, tuvimos un foro ¿Qué hacer para crecer?, donde estuvo como conferencista nuestro presidente nacional. Con el caso de INCIDE también se presentó el diputado Canaveles
el paquete económico 2011, en la Canaco Sonora, el paquete económico 2011. Con la Unison, Departamento de Economía, también se organizó el Encuentro Generacional de Economistas, donde bien recuerdo el diputado tuvo a bien donar un equipo al mejor estudiante que tenía el Departamento de Economía. Seguimos también con el Colegio de Sonora, INCIDE y Colegio de Economistas, donde organizamos de manera tripartita y trajimos al maestro de Lebra de la Universidad de Arizona para que disertara sobre las nuevas perspectivas en el desarrollo económico regional. Con el ITSON tuvimos la participación en el 10º aniversario del programa educativo de la carrera de Economía y Finanzas. El Colegio Nacional de Economistas tuvimos aquí la fortuna de iniciar esta gira que está haciéndose por toda la República en términos de este proyecto que se está presentando, que es hacia un nuevo proyecto nacional de desarrollo, y fue Hermosillo la sede del inicio de estos trabajos. Con cámaras empresariales de Nogales tuvimos la oportunidad de sentarnos con ellos a tratar el tema de las vocaciones productivas del municipio. Colegio y Delegación Nogales, la Unison y el Instituto Tecnológico Nogales tuvimos también un encuentro de acciones de vinculación profesional para elaborar un convenio que tenga que ver con la colaboración profesional. Con la Canaco Servitur Cajeme nos invitaron a que participáramos como ponentes en el tema desarrollo regional y competitividad. Y recientemente, en este maratón que hemos iniciado del programa mayo-diciembre, el Colegio de Economistas de Sonora y la Delegación Cajeme tuvimos el inicio de estas jornadas como ponente magistral al licenciado José Alberto Canoveles, que nos habló sobre la reforma hacendaria que necesita México. Este evento fue desarrollado el jueves de la semana pasada. Otro de los compromisos de nuestro programa lo constituye el aspecto de comunicación y vinculación. Le agradecemos, presidente, que gracias a las herramientas que nos otorgó, a partir de mañana el colegio, siguiendo la misma tendencia que inició el Colegio Nacional de Economistas, el Colegio de Economistas de Sonora tiene ya su dominio, su sitio, que es csonora.org, y con ello estamos coadyuvando a cancelar la brecha digital, haciendo un uso más intensivo de herramientas tecnológicas, y la capacitación que vamos a poder brindar en línea será posible contar, o ya es posible, al tener esta página web del Colegio de Economistas de Sonora, que coadyuvará a la integración de la red de miembros y el trabajo colaborativo. El nuevo portal del colegio y la web TV y la televisora por internet permitirá la transmisión de programas producidos por el Colegio Nacional y por nuestra propia organización, la difusión de contenidos, conferencias, entrevistas, eventos en vivo, la biblioteca para consultas y registros de comentarios del público, así como información derivada de otras fuentes de interés para el gremio y la sociedad. Y les digo que esta es una herramienta muy valiosa. Recientemente el Colegio Nacional coadyuvó, patrocinó al evento que hizo el encuentro de la Coparmex Sonora Norte, y tuvimos registrados en ese evento 48,760 visitas en la transmisión que se hizo y con datos verificados. Eso fue la audiencia que tuvimos en el encuentro, en el haber usado la web TV y la difusión que se hizo de parte de la Coparmex. Ese es el dato que nos queda como registro histórico, y ese es el dato que tenemos que romper en futuras transmisiones. Otro compromiso del Colegio de Economistas de Sonora es la comunicación y vinculación, y para ello se creó la Gaceta Digital denominada Ecoopinión. Aquí tenemos ya 34 compañeros economistas, colaboradores, que nos están enviando sus escritos, y entre ellos obviamente el presidente nacional, que tiene la costumbre de enviarnos semana a semana y estará reproduciéndose en nuestro medio, y muchos de ustedes que ya tienen aquí su parte colaborativa. Les agradecemos pues la confianza, y sobre todo que tengan este espacio para seguir difundiendo sus trabajos. La comunicación y vinculación
de acuerdo al trabajo que desarrollamos de manera colegiada y el compromiso que hemos establecido, el colegio va a promover intensamente entre gobiernos, poder legislativos, cámaras empresariales, asociaciones privadas, empresas y el sector social, la prestación de servicios y la oferta de productos generados por sus agremiados. Esta relación, señor presidente, estimado auditorio, son los productos o servicios que ya se tienen para efectos de su difusión, como son difusión, comercialización, como son los estudios de prospectiva estratégica, las agencias de desarrollo económico local, la ley de fomento económico para la competitividad, aspectos de planeación, programación, presupuestación y evaluación, sistemas de información de inteligencia competitiva, estudios de mercado y competitividad laboral, estudios de productividad sectorial o rama industrial, asesoría y capacitación en políticas de competitividad, modelos de vinculación gobierno-empresa-academia, mapas digitales de indicadores de economía del conocimiento, gobiernos y empresas digitales, catastros digitales, libros blancos digitales para procesos de entrega-recepción. Estos y seguramente seguirán sumándose a algunos otros productos y servicios conforme los compañeros economistas nos vayan entregando sus productos terminados. Le informo también y les informo la serie de acercamientos y convenios que estamos a punto de firmar tanto con el sector público, privado y asociaciones. Con la Comisión de Regulación Económica del Estado de Sonora, pues el Colegio de Economistas ya tiene un asiento en esta comisión. La Dirección General de Servicios de la Secretaría de Economía, la Fundación Sonora, la Comisión de Vinculación del Estado de Sonora, que también tenemos un asiento ya en esta comisión, con el Servicio Estatal del Empleo, que ya presentamos una cartera de proyectos, la Subsecretaría del Trabajo, que actualmente se acaba de transformar en Secretaría del Trabajo, con el Ayuntamiento de Cajeme, se les presentó una propuesta acerca de la creación de una agencia de desarrollo económico local para transformar lo que es la Secretaría de Desarrollo Económico Municipal. Con INCIDE, pues hemos refrendado y firmado ya el convenio para este año de trabajar de manera colaborativa con ellos. Con Banobras también estamos estableciendo la vinculación concretamente para apoyar aspectos relativos a la modernización de los catastros municipales. Con el IPSON también estamos ya a punto de la firma del convenio de colaboración y finalmente la semana pasada estuvimos con FIRA. Otro de los sueños y anhelos y que era parte de nuestro programa de trabajo lo constituye el edificio del colegio. La asamblea ordinaria celebrada el 26 de diciembre se presentó el anteproyecto. Y aquí, señor presidente, le agradecemos mucho sus gestiones después de 40 años de estar luchando por esta situación. Aquí podemos ver que probablemente, y esto fue hasta el día de ayer en negociaciones con el gobierno del estado, la sede del terreno donde quedará el edificio será esta zona. Nosotros la queríamos en este pedazo y terminaron mandándonos a un ladito del CRIP. Nos decían que aquí hay un hoyo que hay que rellenar. Yo les comentaba pues que no, que va a ser por el clima que prevalece aquí, ahí va a ser nuestro estacionamiento, y vamos a crecer hacia arriba, ¿no? Pero después creo que por aquí está presente y que debe estar como testigo de honor, porque lo íbamos a anunciar hoy, la Comisión de Bienes y Concesiones, y esto, bueno, pues nos da mucho gusto que hayamos avanzado para seguir en las siguientes tareas. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue para el colegio? Pues formalizar notarialmente la donación del terreno, convertir ese anteproyecto que presentamos el 26 de diciembre de la sede del colegio en proyecto ejecutivo, crear el grupo de seguimiento y evaluación de la obra para que todo se desarrolle en los términos que así nos han indicado en el manejo del colegio, dando transparencia en todas y cada una de las acciones. Y obviamente comprometer en su apretada agenda tanto al señor gobernador como al presidente nacional del colegio para que nos acompañe pronto a poner la primera piedra e iniciar la construcción del edificio. ¿Y qué más sigue? Pues siguen más foros temáticos
Hoy llevamos 2, tenemos planteado 15, esta es nuestra agenda de aquí a diciembre. Hay temas torales que hay que discutir aquí en nuestro territorio y que sean de manera complementaria a lo que ya la Presidencia Nacional, el Colegio Nacional viene desarrollando a lo largo de todo nuestro país. Nos interesa mucho abordar los temas del financiamiento del desarrollo en Sonora. Nos interesa muchísimo ante el desgaste de los partidos políticos que se sienten aquí con nosotros, los presidentes de los distintos comités directivos de los partidos políticos. Nos interesa también analizar la reforma del Estado mexicano y cuál va a ser su impacto en el contexto local. De igual importancia son los retos del sector educativo en México y Sonora, sobre todo por el monto de las grandes inversiones que se van a hacer aquí en Sonora en este sector. Nos interesa mucho avanzar en la transparencia y acceso a la información. Nos interesa mucho también analizar los aspectos de la competitividad sistémica en Sonora, en dónde estamos dentro del contexto de la competitividad a nivel mundial. Y obviamente rescatar lo que es las potencialidades y las vocaciones que tenemos en términos de desarrollo regional y competitividad. Profundizar en lo que es el modelo de las asociaciones públicos privadas en el desarrollo local, y que de hecho hay una ley que a nivel local ya quedó dentro de, y habría que impulsarle para dar más certidumbre y más seguridad y más desarrollo a nuestro territorio. El turismo de salud, sin lugar a dudas, es un tema que va más allá de la salud, es un tema económico. El gasto público, el presupuesto en base a resultados. Los resultados de los censos de población y el censo económico, hacer un análisis entre los economistas y abiertos a la sociedad de los diferentes colegios, así que cuáles fueron las estadísticas actuales que ya nos presentó el INEGI. La nueva economía y su impacto local, el análisis y propuesta de la reforma laboral, un pleito y un problema nacional que habría que enfrentarlo y abordarlo. ¿Y qué más sigue? También trabajaremos construyendo el observatorio del Colegio de Economistas de Sonora. Esa lupita, pues hay que ponerla en estos temas. El portal que se ha construido para el Colegio de Sonora tendrá esos capítulos. Profundizaremos en el aspecto de transparencia y acceso a información en los 72 municipios del estado. Analizaremos lo que son los aspectos de la gestión municipal. También atenderemos y analizaremos algo tan criticado que después de la gestión legislativa, los diputados están muy desacreditados, con muy respetables excepciones, ¿no? Pero este es un tema que se tiene que trabajar de manera seria, porque cortan parejo, y hay que evaluar a los diputados, quiénes verdaderamente están trabajando y quiénes no, y quiénes no van a cobrar. Otra parte del observatorio va a ser el económico, y por supuesto que laboral, y algo importantísimo por lo que se viene. El Colegio de Economistas no es que se esté partidizando, pero debe de atender al aspecto político, y el Observatorio Político del Estado de Sonora también lo van a atender el Colegio de Economistas, aplicando esa formulita que es la ampliación de la lupa. Y aquí vamos a poder tener desde encuestas hasta los perfiles de los que quieren y por qué quieren, quiénes son y qué proyecto o no proyecto tienen. ¿Qué sigue? También lanzaremos el programa Donemos un Libro, programa que ya iniciamos y que lo vamos a hacer de manera conjunta, porque es una tristeza cómo está la situación de las bibliotecas públicas y sobre todo en las bibliotecas del área rural. Y yo creo que no nos cuesta nada. Si bien es cierto, estamos en la era digital, pero aquellas bibliotecas necesitan de los libros que nosotros nuevos, o de los libros que hemos desechado, para dotar de libros a esta biblioteca. Vamos a tener como sede de recepción Hermosillo, Ciudad Obregón, Guaymas, Nogales, Navojoa, Caborca, San Luis Río Colorado. Y quiero comentarles que este ejercicio lo iniciamos
lo iniciamos ya en Ciudad Obregón, y aquí nuestro presidente nacional fue invitado de honor al inicio de este programa, y pudimos, con lo que es o no, y fundamentalmente hay que reconocer el apoyo de los maestros de el ITSON, de la carrera de licenciatura en Economía, que lograron conjuntar una buena cantidad de libros para dotar de libros a las bibliotecas de San José, de Veracruz, y otras tres poblados que no recuerdo muy bien. Y eso fue en el transcurso de una semana. Creo que nosotros podemos seguir con esto y empezar entre el Colegio Nacional y el Colegio de Sonora, y con el apoyo y la aportación que el Colegio Nacional nos haga desde la Ciudad de México, vamos a fortalecer y dotar a estas bibliotecas de mayores libros. Pues yo le agradezco su atención y su asistencia, y le doy las gracias para ceder de nuevo la palabra aquí a nuestro secretario general y continuar con el programa. Continuando con nuestro programa, cedemos el uso de la palabra al maestro Luis Fonserrada Pascal para que nos brinde su conferencia de esta tarde. Licenciado. Luis, ahí la alambre. ¿Cómo? Y la alambre. Ok. Y la alambre. Bueno, buenas tardes a todos. Me da gusto estar aquí. Gracias, Jesús, por la invitación, con mucho gusto. Alberto, muchas gracias por la invitación. Primero los felicito, yo creo que ha sido una labor interesante. Yo no sabía que también iba a escuchar esto, pero felicidades, creo que son pasos importantes. Bien. La plática que yo quisiera tener con ustedes es alrededor del crecimiento y bienestar en los estados y las prioridades sobre las que deberíamos tener mucha precisión. En particular, voy a hablar en general de los estados, de cómo crecer, pero en particular creo que Sonora se enfrenta a retos serios, pero que tiene al mismo tiempo muchas oportunidades. Pero los retos de Sonora son serios. Bien, primero déjenme hacer un breve recuento sobre el crecimiento nacional reciente y del futuro, y tal vez recordar algo sobre los periodos de crecimiento en el pasado. De 50 al 82 tuvimos una tasa de crecimiento, este es PIB per cápita, tuvimos una tasa de crecimiento que si hubiéramos continuado, hubiéramos tenido una línea similar a esta. El real, en cambio, es este. Es decir, en los últimos 30 años hicimos algo mal, o muchas cosas mal. Chile, en cambio, tenía un PIB per cápita superior al nuestro en la época del golpe de Estado y todo esto, se cae la economía, pero se recupera y retoma una pendiente de crecimiento del PIB per cápita superior al nuestro, al que hubiéramos tenido. Tiene un pequeño descanso aquí y se vuelve a recuperar. Esto es al 2006. Es decir, claramente nosotros nos quedamos aquí estacionados y son muchas las razones. No voy a entrar hoy porque no es el tema, pero hemos tenido épocas de crecimiento importante. Este es el PIB per cápita de México como proporción del PIB per cápita de otros países o de otras zonas en el mundo. Y esto es 1820, de hace 200 años casi. Nuestro PIB per cápita era el 60% del PIB per cápita de Estados Unidos. Con las guerras de la independencia, en los siguientes 50 años se nos cae a más de la mitad. Pero de 70 al 13 hay un crecimiento superior al de Estados Unidos. Si hubiera sido igual, hubiéramos mantenido la misma proporción, pero la recuperamos.
de una manera mucho más notoria con respecto a Europa Occidental, donde también perdimos prácticamente la mitad. Con respecto a Europa Oriental, mucho más pronunciado, y ahí están los demás, ¿no? El promedio mundial pasamos de 114 a 77 y luego recuperamos hasta 114. Es decir, algo hicimos bien en esa época, es la época del porfiriato. Con la revolución se vuelve a perder lo que habíamos ganado y más con respecto a prácticamente todas las regiones. Pero de nuevo, de 1940 al 70 y aún al 81, volvemos a recuperar, y más aún que en la época del porfiriato con respecto al resto de los países. Algo hicimos bien también de nuevo en esa época. Déjame. Ok. Solo para descartar alguno de los, que ya lo habíamos comentado alguna vez, algunos de los factores que parecieran ser la explicación del crecimiento. Hay una corriente importante que en algunos momentos se puede justificar, pero es muy peligrosa, que es un mucho mayor gasto que el ingreso en el sector público. Durante el porfiriato, aquí tienen al ingreso en rojo, el gasto en verde, y este es el déficit o el balance. No hubo un déficit, de hecho hay superávits en una época larga, los últimos 20 años probablemente del porfiriato, la mitad del tiempo, y en el otro periodo, con excepción de estos momentos, que son unos años, no hay un déficit. Es decir, el crecimiento no se basó en un déficit del sector público. Y de hecho es peligroso porque probablemente la época de crecimiento de los 70s se nos terminó en parte por esto, por el excesivo gasto y el excesivo déficit que tuvimos y endeudamiento de la época de López Portillo sobre todo, ¿no? Este es el gobierno federal de 1923 al 40, y ahí tampoco hubo un déficit, hay superávits en buena parte, y si ven el balance presupuestal de 41 a 70, en los primeros 5 años hay un déficit muy ligero de 0.5, luego de 0.1, y de 56 a 70 durante 15 años, equilibrio. ¿No? Es decir, el crecimiento no está vinculado a un gasto excesivo o a un déficit y endeudamiento. ¿Qué pasa en los estados y municipios? Vamos a ver. ¿Cómo se comportan en la crisis y cómo se ha dado la recuperación? Y vamos a ver, voy a hacer énfasis en el caso de Sonora. Este es el crecimiento del año pasado. 5.5, y esta es la incidencia en puntos. Si el consumo total explicó 3.78 del 5.5, de los cuales el privado fue 3.45, el público 0.33, y de la inversión 0.41 la privada, 0.08. ¿Ah? Las exportaciones 6.75 y las importaciones menos 6.49. Ustedes saben, las importaciones nos restan el producto, ¿no? Bien, ¿qué está pasando en términos de nuestro empleo en este año? Que refleja de manera importante lo que está pasando con nuestra economía. El año pasado se generaron 730,000 empleos. Durante los primeros 4 meses, 381,000 el año pasado. Claro, la base era muy baja, era el 9, un año muy complicado. Este año, al mes de abril, que es el que se compara con estos 381, llevamos 273,000. Creo que la cifra para mayo es de alrededor de 53,000. No es oficial, pero me lo comentó ayer el subsecretario del Trabajo, parece que anda por ahí. De todas maneras, aún con esos 53, a mayo vamos a estar en 320, 60,000 menos, con un mes más que el año pasado. Sí, claramente el ritmo de crecimiento ya no es el mismo, y las señales que hemos visto de la economía americana y de nuestra economía son
ya todas curvas que van cayendo, ¿no? El ritmo de crecimiento se está alentando, sigue siendo positivo. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Estados Unidos, a pesar de todo, es decir, el año pasado generó solamente 900, después de haber perdido 8,5 millones durante la crisis en los meses del 8 y el 9, el año pasado recuperó apenas 940,000 empleos, ligeramente más del 10% de lo que perdió. Es decir, no solamente no está generando nuevos empleos, sino no puede recuperar los 8,5. Si la situación americana es una situación realmente crítica, ¿no? Pero este año, a abril, ya lleva generados 768,000. Es una muy buena señal, porque pues ligeramente abajo de lo que generó todo el año pasado. Sin embargo, sí hay una desaceleración. Desaceleración que se dice, entre otras cosas, tiene que ver con los sucesos en Japón, y que por lo tanto es una desaceleración temporal para que se vuelva a recuperar probablemente ahora en mayo y en adelante. Vamos a ver. ¿Qué pasa con los estados? Finalmente nuestra economía, ese 5 y tantos o lo que sea, no es más que la suma de los crecimientos en los estados. México es la suma de sus estados. Este es el indicador de la actividad económica estatal. Este es el 9, caídas brutales en prácticamente todos los estados, con excepción de aquellos que tenían probablemente una relación menos estrecha con el exterior, ¿no? Tabasco, Baja California Sur, a pesar de la importante actividad, o no le afectó la importante actividad turística que tiene, y Zacatecas. Sonora, ¿en dónde está? Acá, como a la mitad, con una caída ligeramente menor que el promedio nacional, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo se recuperan en el 2010? Y es una pregunta interesante. En el 2010 el promedio anda por acá, arriba de 5, el del país, y Sonora no está. ¿Dónde está Sonora? ¿Dónde? Ah, acá abajo. Es decir, Sonora se cae en menos que el nacional, pero se recupera también bastante menos que el nacional. Tiene una recuperación mucho menor al 5, pero ciertamente tanto en la caída del 9 como en la del 10 es evidente que tiene un impacto importante o una influencia importante de lo que sucede afuera, en el exterior, ¿no? Es decir, es una economía prácticamente como el promedio de la nuestra, muy vinculada a la economía americana. La producción manufacturera, el caso de Sonora está aquí ligeramente abajo del nacional en su caída, o sea, un poquito más profunda, y su recuperación, ¿dónde anda? Acá está, en manufacturas, ligeramente arriba de la nacional. Este es el consumo de electricidad, no me detengo porque, bueno, está muy vinculada a la actividad económica, pero esta es la tasa de desocupación abierta, y es uno de los retos serios que tiene Sonora. El promedio nacional no lo veo, por ahí al estar, pero la caída, el desempleo abierto en el 2009 para Sonora, ¿dónde anda? Aquí está, es bastante más alto que el promedio nacional, y la recuperación en el 10 está lejos de ser cercana al promedio del país. Es un reto serio, ¿no? Es de las tasas de desempleo más altos que tiene Sonora. Las prioridades del Estado, la política económica del Estado, el programa de gobierno debería estar alineado con las prioridades. Es el aumento o disminución en asegurados al Seguro Social. Es el empleo formal, el otro era el desempleo abierto, ¿no es cierto? La tasa de desocupación abierta. ¿Dónde anda Sonora?
Aquí está. Tuvo una recuperación superior a la de la media en el empleo formal, en el seguro social. Y en el 11, las cifras a la fecha enero-abril de Sonora, ¿dónde está? Aquí está. Está pues más o menos al mismo nivel en el que estaba, ¿no es cierto? Pero el desempleo es el que sigue siendo grave. En términos de inversión extranjera directa, y este es un punto interesante, en el 9, Sonora no tuvo los grandes niveles, pero digamos está todavía entre los 6 primeros. Y en el 2010, pues pierde probablemente un par de lugares y se mantiene con una pues baja mínima tasa de inversión extranjera. Las ventas al menudeo por área urbana es otro indicador de lo que sucedió durante la... Aquí está Hermosillo. Fíjense, en el 2009 Hermosillo, en cambio, tuvo una tasa positiva, a diferencia de todas estas otras ciudades, Querétaro, Monterrey, Aguascalientes, Puebla, Veracruz, San Luis, etcétera, ¿no? Tuvo una tasa positiva. Y en el 10, acá está. En el 10, en cambio, no tiene una recuperación importante para nada. Se queda en principio prácticamente constante. Bueno, esta es una idea general de lo que sucede con los estados y qué pasa con Sonora. Luis. Un momento, compañeros, le brindamos la bienvenida a nuestro presidente municipal, licenciado Javier Gándara Magaña. Bien, bienvenido, señor presidente. Bueno, con esto, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es el reto que tenemos? En términos de políticas públicas, de política económica, de planes de gobierno. Importancia de la alineación de las políticas públicas. Es decir, recordemos esto, a todos los niveles. El presupuesto es el instrumento más importante de política económica que tiene un gobierno local, un gobierno nacional. No hay otro más importante. Y sostenemos, creemos, que el mandato último de cualquier gobierno es el bienestar para sus habitantes. Un gobierno estatal, municipal o nacional no puede tener otro mandato finalmente que el bienestar. No hay ninguna otra cosa que lo supere. En ese sentido, el desempleo es importante y el bienestar es importante. Por lo tanto, la alineación del presupuesto con estas prioridades es esencial. El gobierno federal, déjenme comentarles rápidamente porque acabamos de hacer una evaluación de él, ahora les voy a mostrar, tiene una visión, planteó una visión de largo plazo al 2030, el Plan Nacional de Desarrollo se alineó con esto, muy bien, y por primera vez en el gobierno federal se presentan programas sectoriales por cada secretaría, con indicadores y metas cuantitativas de desempeño, muchos de ellos. Eso es importante para saber qué estás haciendo, si lo estás haciendo bien, si rectificas y qué impacto tienes. Se instrumenta un programa anual de evaluación de programas presupuestales y se inicia con algunos que otorgan subsidios para evaluarlos. Todo bien. Un papel muy importante del Coneval para evaluar estos programas y gracias a esas evaluaciones del Coneval supimos que muchos programas eran brutalmente regresivos y que otros, aún siendo regresivos, bueno, tenían alguna justificación y que eran pocos los que realmente cumplían con la progresividad. Es decir, pocos los que realmente ayudaban más a los que más lo requerían y varios
que ayudaban más a los que menos requerían. Sí, pero con limitaciones, hay indicadores y metas de desempeño. Y algunos programas presupuestales se fusionan en el proyecto del presupuesto para el 2011. Déjenme continuar. Es fundamental la evaluación externa, porque si no, no sabemos qué está pasando con los presupuestos y con los programas de gobierno. La evaluación externa, y es una tarea que perfectamente está incluida ya en el programa de ustedes, del colegio, lo que me parece muy plausible, y las evaluaciones, siendo externas, pueden ser objetivas y oportunas, y proponer, revisar la desviación la corrección de las desviaciones. Este es el documento que nosotros elaboramos. La pregunta era cómo va el gobierno federal a 3 años de gobierno, y lo evaluamos al cierre del 9. Ahora estamos haciendo la evaluación del 10. Es un documento de 400 páginas, alrededor de 20 por secretaría. Calificábamos 2 cosas. Primero, transparencia, que supiéramos exactamente cómo y en qué se gastó el dinero y que lo reportaran, ¿no? Y que no lo reportaran además en documentos de PDF o en otras cosas encriptadas, porque no puedes trabajar con ellas. Entonces, encontrarnos con documentos en PDF o fotografías pues es una locura. Tienes que tener un ejército de gente traduciéndolas a hojas de cálculo para poder hacer eso no es transparencia, ¿no? Uno de ellos me dijo, hay unos programas que los aplicas y te convierten el PDF a Excel, ¿no? ¿Qué atrasados están? Dije, mira, la transparencia es que un profesor en la Sierra de Oaxaca pueda verlo, y no que un grupo de especialistas, analistas, use un software sofisticado para traducirlo. Eso no es transparencia, ¿no? Entonces, en hojas de cálculo, reprobamos a todas las secretarías menos a 2. Transparencia y cumplimiento de los objetivos. Una evaluación del desempeño en los programas. Las 2 que no reprobamos fueron la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional. Yo creo que la disciplina les ayuda, porque cumplieron, reportaron, etcétera. No solo transparencia, pero fíjense otra cosa, la evaluación que hicimos aquí de los programas por secretaría fue viendo si habían cumplido o no los objetivos que dijeron que iban a cumplir, si cumplieron o no con las metas que se señalaron ellos mismos. Y esto es importante, no cuestionamos todavía ahí la calidad de las metas. Digamos, bueno, tú dijiste que ibas a hacer esto, vamos a ver si lo hiciste, si reportaste, si cumpliste. Pero en el momento que te pones a ver la calidad de las metas, algunas son como para salir corriendo, porque son de veras ridículas, ¿no? 7 cócteles en el año, ¿no? Por ejemplo. Estoy exagerando, pero se parece mucho a las metas que tiene la Secretaría de Relaciones Exteriores, que todas son de ese tipo. Pueden ver los resultados en nuestra página de internet, porque están ahí completitos ya. Cuando yo platiqué con Alberto que los llevábamos a la Cámara de Diputados, le dije, sí, pero te voy a vender los libros estos. Total, que por decirle que se los iba a vender, nunca se los hemos presentado. Pero ya están en la página para que todo el mundo tenga acceso a esto. El PDR, que ya vi que además es uno de los temas que ustedes van a tocar, creemos que es fundamental. No me voy a detener mucho, pero tener un presupuesto con base en resultados es fundamental, ¿no? Y con un tablero de control para ver cada programa en dónde va, ¿no? Y hay muchos ejemplos de transparencia. Yo no sé si a ustedes se los comenté alguna vez, a lo mejor no, pero por ejemplo, Obama, con su programa de recuperación de la economía americana, creó un sitio en internet, creo que se llama recovery.com, que es fantástico.
Ahí están todos los fondos, municipio por municipio, ciudad por ciudad, no solo municipio por municipio, con los montos asignados para qué programa, cuánto se le ha pagado a qué proveedor, cuánto ha avanzado la obra, cuántos empleos produce, y así está todo el país. Eso es transparencia, y así debe ser, que sepamos qué se le pagó, a qué proveedor, para qué, cuánto, cómo va el avance de la obra, y que lo sepamos todos, no hay otra forma. Bueno, en todos los estados se publican por ley planes estatales de desarrollo, pero solamente algunos han intentado elaborar correctamente programas sectoriales, pero aún aquellos que lo han hecho distan mucho de hacerlo bien y de tener una evaluación del desempeño. Traigo muchos ejemplos, no me voy a detener en todos por el tiempo, pero el Distrito Federal, por ejemplo, contiene acciones generales, pero no define lo que se quiere lograr, ni en qué magnitud, ni en qué tiempo. Es como no decir nada. Protegeremos las áreas ambientales e impulsaremos el aprovechamiento racional y sustentable de los recursos naturales de la ciudad. Bueno, qué bueno, pero pues, ¿cómo sé qué hiciste? ¿No? ¿Cuántos parques, cuántos árboles? Números. ¿Ah? El programa sectorial de medio ambiente es igual. Frenar el hundimiento de la ciudad a través del control de la sobreexplotación del acuífero, evitar que las construcciones y asentamientos humanos irregulares ocupen zonas agrícolas y forestales que proporcionan recursos naturales, Todo está bien, son buenos deseos, pero no pasan de ahí. No tienen medición. Si no medimos y empezamos a medir, pues es igual que no tener ningún plan. Y puedo seguir. El Estado de México hizo un esfuerzo importante, elaboró programas sectoriales, hay varios, pero también con problemas de diseño y calidad. Por ejemplo, este fue un poquito más allá. Sustentabilidad ambiental para el desarrollo y la vida. El indicador es, y la fórmula, ¿no? Incrementar las acciones para la conservación de los recursos naturales. Índice de instrumentación de programas a favor del medio ambiente. Y la fórmula, índice de instrumentación de programas a favor, qué bueno. Y la fórmula es programas y acciones instrumentadas sobre programas y acciones previstas por 100, o sea, porcentaje de cumplimiento, ¿no? No dice nada, no dice absolutamente nada. No puedo medirlo. Soy un porcentaje de cumplimiento ¿de qué? De programas y acciones instrumentadas. ¿Cuáles? ¿No? Se los van a sacar de la bolsa, van a proponer lo que sea. No dice nada, no hay una medición. Y así seguimos, ¿eh? Tabasco también hizo otro esfuerzo importante, pero líneas de acción: evaluar la calidad de los recursos hídricos del Estado para contribuir al establecimiento de las bases de conservación. Otra vez, tampoco tiene medición, no tiene temporalidad. La medición tiene que ser con tiempos, ¿no? Voy a hacer 27 en 100 años, 27 por año, ¿no? ¿Y cuáles? Específicamente. Indicadores muy rudimentarios, ¿no? Nuevo León también hizo un esfuerzo importante, elaboró programas sectoriales, ahí están los programas sectoriales, y miren, hacer de Monterrey un destino turístico, urbano y cultural destacado de México. Muy bien. Nombre del indicador: índice de visitas turísticas, número de obras y promociones turísticas. Bueno, va bien hasta ahí. Número de visitantes en el periodo actual sobre el número de visitantes en el periodo anterior, por 100. La unidad de medida es un porcentaje. Y se ponen unas metas al 2015. Muy bien, parece que es correcto, pero no nos dice de cuándo parten, ¿no? ¿Cuál es la base para medir? No tiene una base para medir. O sea, si estoy en 100, pues voy a tratar de llegar a 125, pero no me dice de dónde parte. Entonces, buen paso, pero no nos dice. Así que cualquier número cumple. Guadalajara también, ya no me detengo, no los voy a aburrir con esto. Tijuana, lo mismo, buenas intenciones que no tienen ni indicadores ni metas.
Entonces son así como cartas a Santa Claus, ¿no? Cartas de buenos deseos. No se puede gobernar así, no se puede evaluar los programas así, no se pueden ejercer los presupuestos. No deberíamos dejar que se ejerzan así los presupuestos. Nos toca a nosotros. Puebla. Este es la Puebla actual, creo. Creo que sí, este es el municipio. Esta es la administración pasada. Se elaboraron varios programas sectoriales y, por ejemplo, garantizar, fíjense en garantizar una seguridad pública eficiente y eficaz a través de los programas y acciones implementados por las áreas de prevención de tal, bla, bla. Posición en seguridad pública de la entidad, es el indicador, la fórmula, según el sistema de seguridad, la situación actual 10, la meta sexenal llegar a 6. ¿Ah? Sin embargo, después, acá está con letra chiquita, yo creo que por eso la pusieron chiquita, ya dice que está, por ahí dice no empeorar. O sea, no llegar a 6, sino no empeorar en su posición. ¿No? Aquí está, ¿no? Pasar de la posición 10 y finalmente sí tienen unidades de medida, índices y mediciones. Y esto es interesante, tienen metas anuales, año por año. Lo que tampoco tenían muchas de las secretarías del gobierno federal, ¿eh? Bueno, Sonora. Hay un plan estatal de desarrollo ahora, hay un proceso metodológico en la elaboración del plan estatal 2009-2015, hay una integración de COPLADE, una elaboración, etcétera. La metodología parece correcta, se alinean los ejes rectores del plan estatal al Plan Nacional de Desarrollo y a las agendas transversales, con estos programas que ustedes conocen, el Plan Nacional de Desarrollo, y se definen objetivos, efectivamente, pero no se asocian a indicadores que midan su desempeño, como si no existiera. Bueno, y aquí dice que este plan habrá de evaluarse, pero ¿con base en qué? Es el problema de no tener números. Entonces, pues igual podría no existir. Es evidente que el crecimiento está muy vinculado. ¿Cómo crecer? Está muy vinculado a la inversión, irremediablemente. Hay una gran discusión. A mí me hubiera gustado, un día a lo mejor lo podemos hacer, discutir sobre teorías del crecimiento, que es fascinante y es a lo mejor una de las áreas en la que yo creo que si a todos los economistas que están aquí le preguntamos cómo crecer, vamos a tener una opinión diferente en cada uno. Creo que ahí estamos muy lejos de tener algún consenso, ¿no? Muy plurales, efectivamente. Bueno, pero China e India, con una enorme cantidad de mano de obra, han tenido inversiones muy altas, y China probablemente está un poco sobreinvertido, 50% del PIB, está creciendo a tasas, pues ya sabemos. Pero India creció su inversión también, antes andaba como en 35 por ahí, ahora anda como en 40, su tasa es más alta. Corea ha andado en 35, por ahí 30, y su tasa de crecimiento es alta. Nosotros con 18.8% del PIB, estamos creciendo al 2.5% en promedio durante los últimos 30 años. Aquí está. Del 80 al 10, 18.8%. Esta es la tasa de crecimiento de la inversión, no la del PIB. La del PIB es de 2.3% en promedio durante todo este año. Si la inversión es tan crítica, y también vi que es uno de los temas que tienen en sus próximas reuniones, lo que me parece esencial, hace poco 2 senadores del PRI decían, un paisano de ustedes, decían, necesitamos alrededor de 10 puntos más del PIB en el presupuesto federal para empezar a reducir las carencias que tiene nuestro país. Y 10 puntos del PIB anuales es un montón de dinero. Y probablemente se quedaron cortos.
Si a esos 10 puntos le agregamos, pónganle medio punto en promedio por estado, pues necesitamos otros 15 puntos del PIB de gasto del sector público, estatal, federal. Quiere decir que andamos como en 25 puntos del PIB, o 20 puntos del PIB al menos. ¿Hay manera de incrementar el ingreso en 20 puntos del PIB? Pues a lo mejor dentro de 50 años. Antes es difícil. Necesitamos una reforma fiscal, necesitamos crecer muchísimo, necesitamos generar muchísima riqueza antes de poder tener esos recursos. Por eso las asociaciones público-privadas son un instrumento que efectivamente puede permitir que no sacrifiquemos a las generaciones que vamos a tener que sacrificar en los próximos 30 años o 40 años para poder tener un ingreso así. No me voy a detener aquí lo pueden ver ustedes, aquí viene una explicación amplia del tipo de asociaciones público-privadas que puede haber, puertos, etcétera, las más típicas que puede haber, no me detengo, pero lo que quisiera decir es que las asociaciones público-privadas no deberían ser solamente el financiamiento o conseguir el financiamiento por parte del sector privado para hacer una carretera. Esa era novedad en el siglo XVI. Yo creo que las asociaciones público-privadas tienen que ir más allá y tienen que ir a una alianza, ya no una asociación, una alianza del sector público con toda la sociedad, con el sector privado, por supuesto. Las dos principales características que identifican los autores de la primera tabla que mostré, la van a tener ustedes y la pueden ver, son, tanto en el porfiriato como en el desarrollo estabilizador, y en el desarrollo estabilizador está muy bien documentado, una alianza, una sociedad entre el sector público y el sector privado. Creo que hacia allá tenemos que ir, ¿no? Es decir, no hay dos países, hay uno solo, es un sector público y sector privado que tenemos que funcionar conjuntamente. Y yo diría, hay muchos proyectos en las alianzas público-privadas que deberíamos hacer conjuntamente, un desarrollo regional fuerte, 10 Cancunes, ¿no? Pero estamos en una timidez bestial y además con un temor a que, según esto, el sector privado se apropie de todo el país por la puerta de atrás con las acciones público-privadas. Pues se hubiera apropiado, hombre. Pero estos son los, hasta fábricas, proyectos productivos. Es decir, creo que debemos dejar de ver tan tímidamente este tipo de posibilidades. Bueno, un ejemplo interesante de las APPs funcionando ha sido el Estado de México, sin duda. Pero bueno, déjenme continuar. Creo que el reto que tenemos por los estados, el país, es una acción conjunta en los proyectos público-privados, en todo esto. Tenemos que incrementar la productividad y mejorar la competitividad, pero aguas. En diciembre pasado, este grupo de economistas que se reúne en Huatusco, se reunió en diciembre y el gran tema fue productividad, ¿no? Parecía desprenderse que el problema de México era el bajo crecimiento de la productividad. Bueno, sí es cierto que hay bajo crecimiento de la productividad, muy bajo crecimiento de la productividad, pero la productividad es una causa de no crecer o es un efecto de no crecer. Entonces yo creo que no hay que confundirlo. Yo creo que la productividad es endógena, es decir, es un resultado de cómo crecemos y de cómo invertimos. ¿O qué botón toco para que se incremente la productividad? Pues no, es efecto de muchas cosas, es efecto de capacitación, es efecto de inversión. Entonces no hay que confundirnos con las falsas causas de crecer, hay que identificarlas y tener cuidado, ¿no? Bien, ¿qué hacer en las entidades federativas? Una opción es no hacer nada y esperar a que siga viniendo inversión extranjera cuando venga y que con buena suerte, además, la economía americana crezca. Yo creo que esa pasividad es peligrosa y yo creo que había que tomar otro tipo de medidas. Adoptar una política agresiva de promoción del crecimiento local, yo creo que esto es muy importante. Un programa de desarrollo que incluya no solo buenos deseos, evidentemente, sino proyectos específicos. Hay que definir sectores estratégicos, y eso es una labor estatal, local, secuencia de eventos, un plan, programas, etcétera. La pregunta es qué pueden hacer municipios y estados
para los sectores y qué pueden hacer los sectores privado y social conjuntamente en una alianza. Sin duda la inversión extranjera directa es crítica y seguirá siendo crítica. Construir una cartera de proyectos de inversión local bien evaluados y con prioridades. No existe ni a nivel nacional. Yo creo que es más fácil hacerlo a nivel local. Programas sectoriales y programas de desarrollo municipal correctamente elaborados, ¿no? Bueno, no hay duda que se puede lograr mayor crecimiento y hay muchos instrumentos. La planeación es fundamental, la evaluación es fundamental y no podemos desperdiciar este bono demográfico. En particular, Sonora tiene un bono demográfico importante con el desempleo que tiene actualmente. Y para terminar, quisiera decir, bueno, uno, que no podemos desperdiciar la oportunidad de la integración. Nuestro gobierno federal no ha hecho una labor importante que debió haber hecho en términos del Tratado de Libre Comercio que se quedó dormido hace 15 años. Y ahí está. No hemos hecho nada. Deberíamos tener no solamente un TLC 2, deberíamos tener un TLC 5, revisado cada 3 años, ¿no? Y integrarnos mucho más y exportar como América del Norte. En fin, no se ha hecho. Y tenemos el serio riesgo de quedarnos atrás. Pero déjenme terminar con esto para demostrar lo grave que puede ser. En términos de crecimiento, nuestra frontera de la producción, si ocupáramos toda la mano de obra disponible y todo el capital disponible, es una curva típica de la frontera de la producción, pues podría estar aquí. Hoy andamos por acá, tenemos un gran desempleo. Tenemos 13 millones de desempleados y probablemente 20 millones en la economía informal, ¿no? Por ahí andamos. 13 millones de desempleados. El Banco de México hace 15 días, mañana hace 15 días, dijo que nos acercábamos peligrosamente a cerrar la brecha del producto y que por lo tanto es un mensaje de que aguas, ahí les va a la mejor un incremento en la tasa de interés. ¿Por qué? Porque pegándonos ya, cerrando la brecha, puede haber presiones inflacionarias, que sería muy peligroso que sucediera, ¿no? Que subieran la tasa. Ahora, la gran pregunta es, oye, ¿por qué tenemos que seguir pensando en términos de una frontera de producción fija? ¿Por qué tenemos que seguir pensando en una frontera de producción, en una brecha de producción que ahí está sin moverse, ¿no? Hay que moverla, hay que moverla. Y la única manera de moverla es con inversión. Y la clara evidencia que hay en el mundo es que este movimiento tiene mucho que ver con cambio tecnológico. La teoría neoclásica, la teoría de la distribución neoclásica requiere que haya rendimientos constantes a escala y decrecientes dejando un factor fijo, ¿no es cierto? Bueno, entonces da pavor pensar que haya rendimientos crecientes porque nos quedamos sin distribución. Se acaba la teoría de la distribución, pero la evidencia es que hay rendimientos crecientes continuamente en todo el mundo. El factor es este, ¿no? Solo medio se equivocó al proponerlo, porque no acabó de proponerlo bien, pero tenía razón, es el cambio tecnológico que lo hace. Miren, con esto termino. El PIB per cápita es el que nos interesa, incrementar. Y tiene que ver con la productividad media de los trabajadores. PIB entre trabajadores es la productividad media. Y esta productividad media la podemos mover con conocimiento, sí, que por cierto, México está muy adelante en términos de educación y de conocimiento que muchos de los países que están creciendo más que nosotros. ¿Qué quiere decir? Que no es un obstáculo, al menos no todavía. Inversión en activos productivos y sin duda innovación tecnológica. Y ahí yo creo que hay que insistir a los diputados que incrementen el gasto en investigación y desarrollo. Y la tasa de participación laboral, este es un factor fundamental en cualquier economía. La tasa de participación laboral. ¿Cuántos de nuestros habitantes trabajan? Entre más trabajen, más producto tenemos. Pero claro, necesitamos inversión y hoy nuestro gran faltante es capital. Esta es una identidad. Si multiplicamos esto por esto, se van las L's, ¿no es cierto? Y nos queda PIB per cápita. Pero vale la pena descomponerlo, porque es la productividad media
por la tasa de participación laboral. Y ahí tendríamos que estar poniendo un énfasis importante, municipal, estatal, nacionalmente. Aquí lo tenemos por distintos años, el PIB per cápita, y aquí tenemos la fuerza laboral, y acá la fuerza laboral sobre la población. Es la misma identidad anterior, solo que ya con números y para cada año. Bueno, hicimos un cálculo, no me detengo aquí, ahí lo pueden ver, para calcular cuál es el desperdicio en términos de producto por no estar aprovechando el bono demográfico. No me detengo, voy a los resultados. Calculamos lo que se produce en el sector informal es una cosa, en el PIB informal, y lo que se produce en el formal es otra cosa. Lo dividimos y supusimos como regla muy sencilla las mismas proporciones. Miren, si empleáramos a todos los que no empleamos, si no desperdiciáramos el bono, claro que esto es el total, pero es una medición, cada segundo, son pesos, perdemos 135,000 pesos. Mientras hablo ya perdimos más de 400,000 pesos. Cada minuto, 8 millones. Cuando termine de presentar esto van a ser como 16 millones. Cada hora 486 millones. Cada día 11,678 millones. El doble del presupuesto que tiene la banca de desarrollo para todo el año, que es ridículamente bajo además. Y en el año 4 billones de pesos. 4 billones de pesos es el 30% del PIB. Indudablemente necesitamos capital para poder emplear a la gente, pero el papel del sector público es fundamental aquí. La inversión pública induce y complementa a la privada. Y el otro gran reto que tiene nuestro presupuesto y nuestra política fiscal es lograr algo que hoy no sucede, y aquí está, ¿no? O sea, Sonora, con el territorio enorme que tiene y con que sus 2 y tantos millones de habitantes, tiene un enorme potencial, ¿no? Sobre todo cuando hay este desempleo que tenemos. Solo para que recordaran la tasa de ocupación. Un elemento muy importante que hay que aprovechar tiene que ver con nuestra presencia en el mundo y con un índice global. El índice Elcano es un índice español, una institución española, que mide la proyección mundial de los distintos países. Mide economía, defensa, migraciones, su inserción en la economía global, ¿no? Es muy interesante, porque es la imagen, entre otras cosas. Y miren dónde está México. A diferencia de todos los indicadores del Foro Económico Mundial y de Doing Business, etcétera, que estamos en los lugares 80 y 90 y 120, México está aquí en el 20. Creo que es una enorme oportunidad de inserción y creo que Sonora tiene esta enorme oportunidad para desarrollar. Bueno, con esto termino. Gracias. Gracias, maestro. Nos honra en esta tarde con su presencia el ingeniero Jorge Valencia Juyerat, delegado de la Secretaría de Economía en Sonora. De la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción, el ingeniero Ayala Citen, o Citen Ayala, perdón. De la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantera y de Alimentos Condimentados, Canirac, el ingeniero Jaime Lee Quiroga. A continuación pasaremos a las preguntas, a las dudas que tengan ustedes sobre el tema que presentó el maestro Fonserrada, para que levanten la mano y se le llevará el micrófono para que formulen sus preguntas, y les pediré como favor especial que sean muy concretos en sus preguntas por la brevedad del tiempo. Gracias, compañeros. Muchas gracias. Buenas noches.
Una vez que se ven las cifras del comportamiento que tiene el sector de población que trabaja en el servicio público y que se ve que solamente quienes trabajan bajo la disciplina militar son capaces de cumplir en términos reales sus obligaciones, me viene a la mente esta reflexión que espero sirva para compartirla con todos y que sirva de algo. Soy funcionario público, soy servidor público, y me preocupa que en el servicio público no tengamos la facilidad de identificar en este momento, de manera muy sencilla pero muy objetiva, cuál es el problema que tenemos que solucionar, cuál es la solución que tenemos que dar, quién es el responsable de esta solución y cuál es el compromiso que tenemos que asumir. Me parece que si esto permea en la cultura actual, esa es la solución para ir abandonando gradualmente el subdesarrollo y entrar en etapas reales de innovación y desarrollo y de mejoramiento. Gracias. Sí, totalmente de acuerdo. Solo quisiera comentar algo. Ahora que empezamos con la evaluación del 2010 y que fue tan notorio y que hubo tanto escándalo en los medios porque habíamos reprobado a tantas secretarías, Cedesol creo que fue la peor, paradójicamente, ha habido una reacción de todos los secretarios y subsecretarios para decirnos, oye, ¿qué no viste mis cifras? Pues no, porque no están en tu página y porque las pedí a través del IFAI y a través del Sistema de Información Pública, etcétera, y nunca me llegaron, que además es un desastre todo ese proceso, ¿no? La verdad es que ahora que hemos estado viendo sus cifras que no publicaron, creo que muchos van a mejorar su calificación. Eso es un paréntesis, ¿no? Pero yo creo que de todas maneras, esto que dices tú es fundamental, ¿no? Yo creo que los pasos son esos. Hay una metodología, cuando se tienen específicamente metas concretas, cuantitativas, y tienes un tablero de control donde le vas, como si fuera una empresa, un tablero de control donde le vas. Tengo un amigo mutuo de Beto y mío que escribió un libro sobre presupuesto con base en resultados y a mí me gustó mucho una frase que usó. Dice, ¿qué tal si suben a un avión y de repente se enteran que no tiene un tablero de control, que no tiene un GPS, que no tiene un altímetro, que no tiene el veloz? No hay un tablero de control. ¿Se bajan del avión o se siguen? No, pues nos bajamos, ¿no? Entonces, es exactamente lo que acabo de decir, no puedo estar más de acuerdo. ¿Otra pregunta? Acá. Les pido a los compañeros que formulen sus preguntas, den su nombre, por favor, para nuestros registros. Sí, buenas noches, soy Gilberto Cabanillas. Es muy claro que necesitamos inversión para el crecimiento, y dentro de ello, pues la inversión pública pues, es básica. Claro, hay limitaciones muy claras presupuestales, y eso pues nos lleva a un uso óptimo de los recursos escasos, ¿no? Sobre todo si parte de fuentes deficitarias. Ahora bien, el gasto de inversión en infraestructura, en general lo que clasificamos como gasto de inversión, es muy heterogéneo, muy diverso, todo. Atender necesidades sociales, atender educación, productividad, en fin, ya lo conoce. ¿Cuál sería la sugerencia del Centro de Estudios Económicos del sector privado hacia dónde orientar el gasto de inversión en los estados y municipios, ya en la práctica presupuestal, ya al momento de programar? ¿Qué sería lo deseable? O sea, ¿qué tipo de inversiones, desde la perspectiva del crecimiento, el desarrollo, la generación de más empleos, en fin, sería lo más atractivo? Y por otro lado, nada más para complementar, ¿cuál es la tarea que se deben de hacer o de ponerle más énfasis los gobiernos subnacionales para mejorar las condiciones institucionales en que se desempeñe la actividad económica, certidumbre, todo eso, pero en términos más específicos, digamos, ¿no? En general, bueno, ya lo conocemos. ¿Cuál es la opinión del Centro de Estudios? Sí, cómo no. Yo creo que
Yo creo que el camino o los criterios para la inversión, y no solo para la inversión, sino también para el gasto en general, son las prioridades. ¿Qué prioridades tiene el municipio? ¿Qué prioridades tiene el Estado? ¿Qué prioridades tiene el país? Claramente, hoy no hay que ser un experto, es empleo. Es empleo. Si tengo 10 distintas opciones de inversión, tampoco ciegamente, pero yo vería empleo productivo y probablemente en asociaciones con el sector privado, con desarrollos específicos, ¿no? Ustedes aquí tienen un enorme potencial turístico, gigantesco, ¿no? Yo creo que podría haber, no sé, muchos, no soy experto en Sonora, pero sí en el Mar de Cortés, del que estoy enamorado. Y ahí está, el criterio es empleo y bienestar. Con esa brújula nunca nos vamos a equivocar. Es empleo, es bienestar, no hay otra. Claro, habrá que a lo mejor hacer algunas cosas que parece que no están tan vinculadas, pero siempre y cuando estén bien dirigidas a eso. Yo creo que ese es el criterio, sin más. Este desempleo que hay en Sonora, hay que atacarlo. Y además es un desperdicio enorme de producto, ¿no? Entre más trabajen de nuestra población, más producto va a haber. La inversión es un proceso complicado. Es decir, ¿cuáles son los determinantes de la inversión? Es complicado porque hay varias cosas, ¿no? Pero el incentivo es el más importante. Nadie invierte por razones sociales, se invierte para ganar dinero. Y si le restamos rentabilidad a las inversiones o permitimos que el gobierno se apropie a través de corrupción, de brutales procesos de regulación, etcétera, etcétera, de una parte del producto que podía ser beneficio y eventualmente inversión, la detenemos, la inhibimos. Cuando yo estuve como vicerrector en la UDLA en Puebla, con la administración anterior, el gobernador paró construcciones porque le iban a hacer competencia a algunos de sus cuates, un edificio, un hotel, etcétera, ¿no? Bueno, eso para empezar no hay derechos de propiedad, no hay certeza jurídica sobre los derechos de propiedad. Entonces, los determinantes de la inversión hay que cuidarlos, certeza jurídica, reglas de juego claras, respetarlas, desaparecer toda la regulación posible y no apropiarse por muchas formas que existe el gobierno del beneficio que puede traer más inversión, ¿no? Reglas claras, respetadas, incentivos claros y, por supuesto, bien alineado el programa gubernamental con las grandes prioridades, ¿no? Y jalar y funcionar juntos con el sector privado. Yo creo que así crecimos, hay que volverlo a hacer. Sí, un momento. Nos acompañan también aquí en esta segunda reunión Manuel Lira, de Fundación Sonora, aquí presente, y a un empresario destacado en nuestro estado, Ricardo Mazón. Por cuestiones de tiempo, pedimos que sea la última pregunta para continuar con nuestro programa. Adelante, compañero. Muchas gracias, Hugo. Bueno, Luis, felicidades por la exposición, como siempre. El ejemplo que pusiste del avión y los controles me lleva a reflexionar sobre lo siguiente. No se ha medido la tensión social que existe, del desencanto, de la mala gobernanza que hemos tenido los últimos años y que ha implicado estas cifras que tú has resumido brillantemente aquí y que está siendo aprovechada por supuestos actores políticos mesiánicos y que puedan ocasionar un conflicto social y armado peligroso para el país. Mira, yo creo que la informalidad, ya no tanto la migración porque se ha detenido, ha sido una válvula muy importante. El producto, es decir, en la informalidad se produce y se aporta. Ahí está, es una realidad. Desgraciadamente también la informalidad se explota mucho
los niveles salarios son menores, no hay protección social, etcétera, etcétera. Pero ha sido un fenómeno importante, ¿no? La verdad es que el país tiene tanta capacidad y tanto potencial que, por supuesto, que llevado al extremo pueden haber todo tipo de inestabilidad y de brotes, primero sociales y luego políticos y eventualmente violentos, ¿no? Aparte de toda la violencia esta que tiene que ver con el narcotráfico, que ese es otro fenómeno. Pero yo creo que muchos de los programas de oportunidades, por ejemplo, el programa de oportunidades, que es un programa muy viejo que ha venido cambiando de nombre, ha ayudado porque ha permitido que grupos de muy bajos ingresos pasen de la línea de pobreza, o al menos de la alimentaria, ¿no? No se ha resuelto para nada la pobreza, ha sido verdaderamente un efecto temporal, creo yo, y hay que tener muy pendiente. Esto no se puede resolver más que creando riqueza. No hay otra solución y no hay más secreto, así de sencillo. Si no se crea suficiente riqueza, ¿quién de los informales va a entrar a la formalidad? Es muy costosa la formalidad. Bueno, a mí como empresario me cuesta mucho la formalidad, ¿no? Muy tentado irme a la informalidad todo el tiempo, ¿no? Y con los corajes, con las colas y todo este relajo. Bueno, entonces, no hay manera de pasar toda la formalidad si no creamos riqueza. Y no nos hagamos guajes. No hay 20 caminos para crear riqueza, solo uno, y es inversión. Ahí tenemos a un bono demográfico pujante y poderoso porque puede crear riqueza. Falta capital. Hay que buscarlo, afuera, adentro, por todos lados, y el sector público debería tener bien puesto el ojo en este objetivo que es el esencial, ¿no? Todos los demás, yo diría, son satélites, ¿no? No son lo esencial. Es empleo, y es inversión, y es un acuerdo, y es generar riqueza. Mientras no generamos riqueza, no podemos repartirnos ahí las migajas, ¿no? No hay manera. Gracias, maestro. A continuación, continuando con nuestro programa, nos dirigirá su mensaje a nuestro invitado especial, licenciado Jesús Alberto Cano Vélez, presidente del Colegio Nacional de Economistas. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Este es un evento del Colegio de Economistas de Sonora y que, por conducto de su presidente, Jesús Eliezer Caballero, yo estoy dando fe de ese informe tan exhaustivo que hizo de su gestión desde el momento que tomó protesta como tal. Por otro lado, lo cual yo lo felicito y está tomando el ritmo que estamos teniendo en el plano nacional, un ritmo muy intenso a nivel nacional sobre el debate de las ideas a lo largo y a lo ancho del país. Lo está él haciendo aquí en el estado de Sonora, de acuerdo a lo que ya se inició y lo que seguirá de aquí a diciembre en los temas fundamentales que se han presentado. La plática, charla extraordinaria, diría yo, que nos hizo Luis Fonserrada. Luis Fonserrada y yo nos conocemos de hace muchos años, trabajamos juntos en la Secretaría de Hacienda ya hace 30 años, justamente estaba haciendo cuentas en 80-81, y hemos sido amigos desde entonces, los diversos cargos públicos que hemos tenido. Hoy él está como director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado y un economista reconocido en México, por lo cual tanto Eliezer como yo lo invitamos a que viniera a dar esta charla. Aquí se demuestra que a veces los economistas podemos ser claros de que se pueda entender las cosas a veces complejas del tema. La economía no es una ciencia exacta. Economía, como la política, son ciencias sociales, que tienen su enorme grado de complejidad y sus resultados, pues en función de que está sujeto a las determinantes del comportamiento humano o de las personas o de los agentes económicos. Por eso son ciencias sociales. Los modelos de desarrollo no pueden ser planos ni concretos porque tampoco son ciencias exactas. En México, como yo le he venido diciendo, hemos tenido dos grandes modelos de desarrollo,
aquel que mencionaba Luis, que con las gráficas nos presentó cómo creció México en aquellas épocas, y crecía a tasas del 6 o 7%, pero también se agotó porque era un modelo de economía cerrada. Y luego vino un periodo de 2 sexenios que se abusó al extremo del uso del gasto público, intentando utilizarlo como un paliativo a la baja del crecimiento económico, pero sobre todo de la desigualdad y la inconformidad social que se gestó hacia la época de los a finales de los 60, el 68 y la década de los 70. Se trató de paliar el bajo crecimiento que ya empezaba a declinar, pero sobre todo la desigualdad con el uso indiscriminado del gasto público. Fue una enseñanza que aquí nos los acaba de demostrar, y que no se significó como tal, como un instrumento fundamental del crecimiento económico, sino hay muchas otras razones. El otro punto es que al inicio de la época de los 80, son 30 años de este modelo de desarrollo implantado en México, bajo un pensamiento económico que empezó a liderar el mundo a partir de la Escuela de Chicago, a partir de la época del presidente Reagan o la Margaret Thatcher en Inglaterra. Pero son 30 años ya de un modelo de desarrollo que nos ha permitido ver que México crece solamente al 2.3% promedio anual en estos 25 o 30 años, que México ha crecido solamente al 1.7% anual en los últimos 10 años, que tenemos 55 millones de pobres, que tenemos una alta desocupación, de la tasa de empleo en México, que tenemos una economía informal, la mitad de nuestra economía está informalizada, que tenemos una emigración hacia Estados Unidos de 400,000 mexicanos promedio por año, que nuestra tasa de crecimiento de la población económicamente activa es de 1 millón de empleos al año, y hemos sido capaces de ofrecer solamente 250,000 empleos formales promedio con nombre y apellido inscritos en el Seguro Social, y 450,000 que se van a Estados Unidos. Nos quedan 300,000 mexicanos que están desempleados o empleados informales o en la delincuencia. Ese es el resultado de un modelo de desarrollo que durante los 30 años que se mencionaban ahí no ha funcionado. Por eso yo digo que el modelo de desarrollo de este modelo de desarrollo implantado bajo un modelo de pensamiento, diría yo, ya dogmático, que está rompiendo sus paradigmas ya en el mundo, ya está agotado. Por eso en el Colegio Nacional de Economistas nosotros estamos decididos a debatir en un esfuerzo colectivo de reflexión a lo largo y a lo ancho del país esto que se está haciendo a nivel local. Nosotros lo estamos haciendo a nivel nacional, para poder determinar el papel que debe jugar México en los próximos 25 o 30 años, el papel que va a jugar México en el gran debate que ya está en el mundo y nosotros lo necesitamos debatir aquí: el papel del Estado, el papel del mercado y el papel de la sociedad. El papel del Estado, hasta dónde debe de ir si llegaran los excesos del pasado. El papel del Estado, dónde debe de ser si llegara a los excesos del presente. Y de la sociedad, de las organizaciones no gubernamentales, de la sociedad organizada, de las cámaras empresariales, de todos aquellos que de alguna medida participamos en el planteamiento de un mejor México para nosotros. Esto que acaba de explicar Luis me llamó mucho la atención. ¿Por qué me llamó la atención? Porque mencionó cómo el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado está haciendo un enorme esfuerzo de análisis en materia del ejercicio del gasto público. La evaluación que se hizo de las dependencias federales, la evaluación que se hizo de las entidades federativas y la evaluación que se hizo de los municipios de México, en cuanto a la transparencia y la rendición de cuentas, y sobre todo el análisis de cómo los planes estatales de desarrollo y los planes municipales no logran aterrizar porque no existe un proceso de medición, lo que hoy se llama el presupuesto basado en resultados. Hablaba de los planes estatales, hablaba del plan estatal, en este caso de Sonora, y pensé, a lo mejor necesitan un buen secretario de Planeación del Desarrollo. Bueno, no lo digo por mí, lo digo por Alfonso Molina, que también fue secretario de Planeación del Desarrollo del gobierno de Sonora. Se requiere una visión distinta de ver las cosas. Se requiere un modo de ver distinto a los dogmas que se están planteando en México y a niveles locales. Se requiere refundar, refijar, poner una nueva dirección
poner una nueva brújula hacia dónde queremos ir. Sin duda, eso es lo que se está haciendo y está debatiendo. Nosotros lo estamos planteando en este esfuerzo de reflexión colectiva que yo le llamo, a nivel nacional, para que todos juntos podamos lograr hacia finales de año un planteamiento integral, participativo, incluyente, plural, sobre todo plural. El Colegio Nacional de Economistas es una organización de profesionistas plurales, donde caben todas las líneas de pensamiento y donde caben todas las corrientes, inclusive políticas. Nos honra con la presencia, por supuesto, del señor presidente municipal de Hermosillo, lo cual le agradecemos. El presidente del Colegio de Economistas de Sonora, Jesús Elías Caballero, lo invitó a que participara con nosotros y que nos dijera unas palabras en función de la clausura que nos va a dar en este foro del Colegio Estatal. Pero yo lo único que quiero darles como mensaje final es que aquí en Sonora, en el colegio se está haciendo lo que estamos haciendo a nivel nacional. Que aquí en Sonora, a través del colegio, se va a debatir permanentemente las ideas de todos. Quienes estén empresarios, industriales, académicos, estudiantes, profesionistas, órganos de gobierno, tanto estatal, municipal como federal. Todos juntos para que podamos lograr en Sonora un buen planteamiento para crecer, como aquí se mencionó. No estamos creciendo, como ya se demostró, a la tasa que requieren los honores. No estamos generando los empleos, como ya se demostró también aquí, los empleos que requieren los honores. Necesitamos hacer un esfuerzo de políticas públicas brutales para lograr dirigir a un Estado que siempre había crecido por encima de la media nacional. Seguimos siendo dependientes de Estados Unidos, pero Sonora, por su nivel de cercanía, su nivel de integración hacia Estados Unidos, sobre todo en el estado de Arizona, debiera aprovechar y implementarlo. No se está haciendo. Los empresarios requieren apoyo de políticas públicas, promoción y sobre todo rescatar el papel del Estado como promotor, como el papel del Estado como un instrumento de fomento económico, tanto nacional como a nivel local. A nivel nacional se perdió en los últimos 30 años lo que dice la Constitución: el Estado debe ser el promotor del desarrollo económico del país, el Estado debe promover la actividad de los particulares, del sector social de la economía, y el Estado como ordenador y sobre todo un Estado regulador fuerte. En la medida en que hemos venido concesionando los bienes públicos nacionales, se han venido monopolizando. Es el único país del mundo donde los monopolios y los oligopolios de los bienes del Estado concesionados se han concentrado. Eso no puede seguir sucediendo en este país. Debemos buscar cómo ordenar, sobre todo cómo ordenar el país en todos los sentidos: en materia de seguridad pública, en materia económica, en materia de educación, en materia de salud, en todas las materias. Vivimos un estado de multicrisis, debemos de modificar eso. Por eso se requiere un proceso de nuevo fijar la brújula, y nosotros los economistas, agremiados en el colegio, vamos a plantear hasta finales de año una propuesta formal, incluyente, sobre todo qué queremos para México de los próximos 25 años. Yo felicito mucho a Jesús Elías Caballero y a todos ustedes. Gracias por venir y estar con nosotros los economistas. Gracias por venir. Muchas gracias. Bueno, pues antes de clausurar nomás una pequeña reflexión, sobre todo, Luis, que la parte que me tocó de tu exposición extraordinaria, y me gustaría hacer algún comentario adicional, pero antes felicitar a Jesús, ¿verdad?, por este segundo informe y el hecho de que se haya realizado sobre el crecimiento y bienestar de los estados. José, gracias también por permitirme estar aquí. Mi buen amigo Alberto Canoveles, pues también gracias por la oportunidad de coincidir en este evento. Yo solamente hablar de lo que nos corresponde aquí a nivel local como municipio. Yo creo que dentro de todo este planteamiento, en el cual coincido plenamente en sus conceptos generales, transmitir la experiencia vivida como presidente municipal
en relación con estos conceptos. Efectivamente es necesario y por ley debe uno elaborar un plan municipal de desarrollo. Ese plan municipal de desarrollo en realidad es resultado de un propósito y sobre todo llevar a cabo la parte sectorial también dentro del municipio con los esquemas concretos para poder darle un seguimiento y una medición. Pero finalmente, en la práctica, cuando estás tú operando un presupuesto, para hablar de Hermosillo, donde casi el 50% son ingresos propios, el resto son aportaciones, y que pues el 89% representa gasto corriente y el 11% te representa inversión, pues el margen es bastante estrecho. Eso implica que tú tienes que orientar tus prioridades, como bien lo decías, hacia donde están las mayores necesidades dentro del municipio. Por ejemplo, aquí se hablaba del empleo. Sin embargo, en Hermosillo, que es muy importante el tema del empleo, pues tenemos un problema de agua, por ejemplo, donde hay un gran reclamo en ese sentido de la primera necesidad, que es agua. Tiene seguridad y el empleo también existe como una situación que debemos atender. El municipio es muy limitado para el tema de lo que es el promover el empleo. Sin embargo, una responsabilidad que debe tener un presidente municipal es la gestión, porque con base en la gestión es donde tú puedes atraer recursos hacia tu propio municipio, que todos vienen de manera directa etiquetada hacia inversión, hacia proyectos concretos. Porque cuando hablabas de un presupuesto con base en resultados, a mí se me decía que es muy interesante, pero qué padre que fuera ligado a recursos económicos, ¿no? Que en medida que tú tengas mejores resultados, pues puedes obtener un mejor crecimiento de aportación. Porque resulta que las aportaciones que vienen de la federación, que lo he tratado de entender a través del Beto Can y todavía no lo entiendo, las fórmulas para que te envíen los recursos, porque yo no sé si algunos diputados lo entiendan, pero nosotros no hemos logrado saber cómo se distribuyen los recursos dentro de no sé cuántas fórmulas. Entonces, hay un esquema también que debe funcionar de transparencia, y esa misma transparencia es lo que a veces te limita, con justificada razón, el que puedas tú avanzar en resultados. Y doy un ejemplo. En finales del año de ejercicio, alrededor de noviembre o diciembre, se concreta, por ejemplo, un presupuesto federal y un presupuesto estatal. Por gestiones del presidente municipal o por generosidades de quienes participan en los presupuestos, te asignan determinados recursos, ya sea federales o estatales. Eso sucede en diciembre. Y te transcurren de 6 a 7 meses para que tú puedas realmente empezar a licitar la obra. De manera que todo ese proceso, que es un verdadero calvario, yo se lo he explicado aquí a mi amigo diputado, que ojalá que pudieran trabajarse en la transparencia, por supuesto, pero es necesario que sea un tema donde, ya que las presidencias duran 3 años, te permitan hacer una aplicación adecuada de recursos en oportunidad. Porque eso representa un rezago. De hecho, a mí me parece que la pirámide debiera estar invertida, porque es federación, estado y municipio. Y el municipio es el que tiene las necesidades directas del contacto, donde están las prioridades de cada lugar. Luego el estado, y luego sería la federación, pero aquí es al revés. Pues esas fórmulas que hablaba ahorita, y pues te llegan, y a veces hasta te llegan con descuentos. ¿Por qué? Pues porque así fue. No hay una justificación en el tema de por qué fue. Entonces todo eso te implica que la administración, que es tan rápido que se ve el tiempo, nosotros acabamos de entrar y ya casi vamos de salida, nos quedan 17 meses. Ricardo debe tener mejor contado que yo. ¿Cuántos me quedan, Ricardo? Bueno, entonces ese es un punto central que yo les dejaría a todos ustedes como economistas en el entorno nacional, que valdría la pena plantearlo
en alguna modificación de estructura. Yo estoy convencido de lo que tú acabas de expresar. No hay otra forma de combatir la pobreza más que generando riqueza. Pero la riqueza no le corresponde a los gobiernos. Eso lo digo no ahora, lo digo desde antes. Yo creo que debe de hacerse un trabajo conjunto de quienes tienen esa responsabilidad en calidad de inversionistas o empresarios, y el gobierno ser un facilitador. Yo me acuerdo hace muchos años, por allá en la época, pues por hablar de un tiempo que el presidente era Echeverría, muchos decíamos que el gobierno no debería ser empresario, y resulta que el gobierno era un empresario muy importante, pero un empresario muy importante que le costaba mucho al país, porque a la pérdida le llamaban beneficio social. Entonces eso ha ido evolucionando evidentemente, pero solamente dejar pues en el escenario que dentro de todos esos esquemas, ustedes como economistas, sobre todo que están muy cerca de las decisiones para efecto de todo este esquema de las políticas públicas, de cómo llevar el aterrizaje y el bienestar realmente a donde hace falta, es importante diseñar esquemas distintos a los que existen ahora, irse a los esquemas prácticos, pero sobre todo estar muy conscientes de cuál es el camino para que llegue el beneficio a donde debe hacerse. Porque los municipios, yo hablo por Hermosillo, pero seguramente de los 2.440 en el país todos debemos de estar más o menos por el estilo. En verdad es donde más se tiene la problemática. Por eso pues yo nomás les dejo ahí ese escenario con una experiencia vivida en estos 18 meses al frente del gobierno municipal. Muchas gracias y ahora me toca clausurar. Gracias.